Buenos días a todos y a todas. Es un verdadero placer estar aquí para presentarles a una artista excepcional, Ana Zurita, licenciada en Bellas Artes y con un ojo creativo que deslumbra. Ana comenzó su viaje en el mundo de la ilustración en 2005, después de un paso por el glamuroso mundo del diseño de porcelanas y adornos. Pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en dar vida a personajes y mundos mágicos. Sus primeros proyectos fueron en el ámbito publicitario y del diseño, creando ilustraciones para carteles y storyboards. Sin embargo, Ana se enamoró perdidamente de la ilustración infantil y decidió dedicarse por completo a ese arte. Con más de 30 libros y álbumes ilustrados bajo su nombre, Ana ha capturado la imaginación de niños y adultos por igual, convirtiéndose en un referente indiscutible en el campo de la ilustración. Ana extendió su influencia más allá de las fronteras, trabajando en proyectos internacionales en lugares como Estados Unidos y Francia. Como si eso fuera poco, su talento ha traspasado las páginas de los libros para brillar en la pantalla. No sé si habréis visto la serie de Netflix La chica de la nieve, pues algunas de las ilustraciones que aparecen en la serie llevan la firma de la ilustradora Ana. En resumen, estamos ante una artista excepcional, una creadora de sueños y cuentos que nos transporta a mundos fantásticos con cada trazo de su lápiz. Así que, sin más preámbulos, les presento a la talentosa Ana Zurita. Me he traído una chuleta porque no estoy muy acostumbrada a hablar en público y me pongo un poquito nerviosa. Así que me he traído una chuleta para hablaros un poco de cómo vivir del cuento, que es lo que intento hacer yo todos los días. Me imagino que si estáis aquí es porque os gusta la ilustración, o estáis interesados o en trabajar o en ver si realmente se puede vivir del cuento. Hay gente que lo logramos, pero la verdad es que somos escasos. Y para hacerlo un poco, sí que creo que a lo mejor sería interesante presentaros un poco mi trayectoria dentro de la profesión y contaros un poco cómo llegué a trabajar como ilustradora y cuál ha sido el proceso evolutivo dentro de mi trayectoria profesional. Me he hecho mi chuletita. Sí que os tengo que contar a la hora de hablar de cómo comencé a trabajar en la ilustración que cuando yo lo hice, que hace ya casi 20 años, el contexto en el que la ilustración funcionaba era muy distinto al que hay ahora. O sea, yo empecé como ilustradora en un momento en el que la ilustración era una profesión que no tenía ni la repercusión que tiene ahora, ni había tantos ilustradores como podemos encontrar ahora, no había redes sociales, era otra historia y otro mundo el trabajo como ilustrador. Que por un lado a mí me favoreció, pero por otro también pues era más complejo a lo mejor a la hora de comenzar a que la gente supiera dónde estabas y qué hacías. Entonces, contaros que también es muy importante contaros que la formación que podía tener un ilustrador era mucho más escasa que la podéis tener vosotros. Yo hice Bellas Artes y dentro de la carrera hice una asignatura de ilustración. Así que, claro, yo partía también del hándicap de no tener la formación estupenda que tenéis vosotros ahora y que me parece genial que exista a la hora de trabajar para ser ilustrador. Entonces, nada, hice la carrera y entré a trabajar, como os ha comentado vuestra compañera, en Porcelanas de Adro. Y fue allí un poco donde me fueron ellos orientando hacia lo infantil, porque dentro del diseño de piezas y demás, me gustaba hacer cartelería y cosas que estuvieran más influenciados o relacionados con el tema de la ilustración y sobre todo del mundo infantil. Y al terminar mi época de trabajar allí, pensé, pues mira, voy a intentar ser ilustradora. Y ahí viene el primer reto que cualquier ilustrador tiene a la hora de empezar a trabajar y es generarte un portafolio. Eso fue el primer reto. Cuando yo empecé a generar el portafolio no tenía un estilo o una base de ilustraciones enfocadas hacia lo que yo quería, pero no había más. Así que cogí un poco el trabajo que yo tenía y me hice un pequeño portafolio que empecé a mover de un modo caótico y loco por todas las editoriales españolas, buscando en todos los sitios que podía para intentar lograr trabajar como ilustradora. Los primeros trabajos que me salieron a raíz de mover ese portafolio no fueron a nivel editorial, sino fueron a nivel publicitario.
empecé trabajando en una empresa, en una agencia de publicidad, empezaron a darme ya trabajos de ilustración, pero yo percibía o yo notaba que es que me lo llevaba todo lo infantil, es que cualquier cosa que hacía o cualquier cartelería o siempre, donde más cómoda me sentía era trabajando de modo más infantil. Hice diseño de marca, algún storyboard también y tal, pero lo que a mí realmente me gustaba era trabajar en el diseño infantil. Así que seguí esperando, esperas, un ilustrador espera mucho, y seguí esperando hasta que, no sé si fue al año o así, llegó mi primer trabajo como ilustradora dentro del mundo editorial. La empresa de Santillana me contactó conmigo, que yo siempre pienso, yo no sé cómo con el portafolio que mandé, de verdad, me dijeron de hacer nada, porque es que yo a mí misma no hubiera pasado ni la primera página del PDF que mandé. Pero, como os comento, no había mucha oferta de ilustradores y había bastante demanda de trabajo. Y nada, comencé haciendo un cuento infanto-juvenil, que era un libro en blanco y negro, y que fue lo que realmente me hizo ver lo que era ser ilustrador, porque te enfrentas a muchas cosas cuando te llega tu primer proyecto. Te enfrentas primero a, bueno, ahora mismo tengo que empezar a trabajar, no tengo un estilo muy claro, no tengo muy claro lo que quiero hacer, pero tengo mi primer libro, así que tengo que definirlo, porque es la puerta que me va a abrir a otros trabajos. Así que fue bastante difícil encontrar estilo. Luego también empiezas a ver la dificultad que tiene, porque tienes que tener conocimientos de composición, de diseño de personajes, empiezas a ver un poco lo que realmente consiste ser ilustrador, y que no es simplemente voy a hacer dibujitos y poco más. Te conlleva una serie de decisiones y de trabajo que yo no tenía ni idea, y que me vino muy bien en ese libro. Y por suerte además era en blanco y negro. Si llega a tener color, yo creo que a mí me da algo, porque ya si encima hubiera tenido que meter el tema del color, hubiera sido flipante. Entonces, a raíz de ese cuento, que no os pienso enseñar porque no me siento nada, no me gusta nada, pero a raíz de ese cuento sí que es cierto que entré dentro del, un poco, al principio y voy metiendo ya un poco por los que os interese trabajar como ilustradores. Al principio creo que lo que más les importa a cualquier editorial o cualquier gente que quiere trabajar con vosotros es si sois cumplidores. O sea, y más hoy en día, en la época en la que yo estaba, a lo mejor hacer cualquier libro te podías tirar perfectamente un par de meses, incluso 3, y no pasaba nada. Hoy en día es inviable, va todo muy rápido, los plazos son plazos muy, muy concretos. Entonces, esa prisa que hay ahora pues hace que busquen gente muy cumplidora, y en ese momento también. Entonces, lo primero y fundamental que creo que se vio en mi trabajo era no mi nivel de dibujo, sino que cumplía con los plazos y que seguía trabajando. Entonces, a raíz de eso empecé a trabajar en libro de texto. Libro de texto y material educativo que me sirvió como ilustradora para romper mucha mano y para ir generando también un estilo que en ese momento todavía no había encontrado, y para poder ir trabajando y practicando y demás. Lo curioso del mundo infantil o de la ilustración infantil además es que hay como dos vertientes bastante diferenciadas a la hora del estilo de trabajo. O sea, cuando hablamos de material educativo es diferente a lo mejor cuando hablamos de ilustración infantil dedicada a álbumes, a cuentos y demás. En el tema del material educativo se busca una ilustración muy distinta, bastante clásica, te diría poco creativa, os diría poco creativa, poco es eso, pero muy ceñida al texto, no te puedes salir mucho de los convencionalismos, todo tiene que estar... Es una ilustración más clásica, una línea más convencional y más aburrida. Pero a la vez coges mucha mano y coges mucha técnica, porque tienes que hacer mucho trabajo en poco tiempo,
y te sirve un poco para entender también esa parte de dentro del mundo de la ilustración infantil, que es el material educativo y que también sirve para comer y es fantástico para sobrevivir. Lo que pasa es que como yo venía de lo que os he comentado, de poca formación y de no tener mucha idea del mundo de ilustración, los primeros libros que hice de material educativo también fueron bastante curiosos y también a veces me pregunto cómo es posible que siguieron llamándome, porque no seguía los cánones ni seguía la normativa propia del material educativo que hasta la fecha se hacía. Los primeros libros usaba la ironía, usaba el humor, hacía personajes totalmente distorsionados y me permitía unos lujos que hoy en día igual pues no lo hay, la verdad, pero en su momento los hice y me sirvió para ir experimentando también técnicas, porque en esa época además todavía trabajaba con técnicas tradicionales, todavía usaba wax, todavía usaba acuarela, cosa que obviamente ahora ya no, pero en su momento sí que trabajaba y me sirvieron para romper mucho mano, para conocer cosas de imprimir, de perfiles de color, para entender un poquito las partes más farragosas y más técnicas de la profesión. Dentro del mundo de editorial infantil educativa me fueron un poco reconduciendo ellos también, los editores. Conforme iba trabajando, iba teniendo más feedback por parte de las editoriales y las editoriales un poco me fueron ya diciendo, a ver, Mónica, que está bien que te pongas un plan a hacer estas cositas un poquito más de álbum ilustrado, pero si puede ser, por favor, cíñete más al texto, haz unos personajes un poquito más clásicos, y me fueron un poco reconduciendo en ese mundo y fui generando un poco esa evolución de mi estilo. Os puedo enseñar, por ejemplo, que los primeros trabajos que tengo por ejemplo, esto es un libro de texto, ¿vale? Y como podéis ver, en ese momento que todavía trabajaba con técnica tradicional, que era la acuarela, son ilustraciones que se basaban en un dibujo a línea, que escaneaba, luego trabajaba con la acuarela, bueno, sí que hacía un poco de retoque al final digital, pero era bastante escaso. A medida que iba evolucionando y que iba trabajando dentro del sector educativo, fui evolucionando un poquito mi estilo y fue cambiando y empecé a abandonar, como podéis ver, sigo trabajando en los siguientes proyectitos de material educativo con línea, hasta que llega un momento en el que abandono la línea y ya trabajo un poco más. Este creo que todavía tiene, sí, estos son los bocetos, sí, todavía este libro está a línea, pero ya empiezo a hacer material didáctico sin trabajo de línea, más texturado, buscando otros lenguajes dentro del material educativo, pero y evolucionando bastante en el estilo, buscando un poco también generar un portafolio, porque al final yo lo que buscaba era salirme del rollo educativo y trabajar más en cuento, en álbum ilustrado y demás. Entonces, esta línea de trabajo me estaba limitando porque mi portafolio se estaba llenando de cosas que me estaban llevando a mantenerme a nivel educativo. Y yo lo que quería precisamente era un poco salir de ese submundo dentro de la ilustración. Generando un portafolio más amplio, sí que podía llamar a las puertas, que por cierto hice continuadamente, sin parar. Cada 6-7 meses mandaba el portafolio. Yo creo que algunos me conocían ya directamente. Yo digo, algunos me van a invitar a cenar algún día a sus casas en Navidad, porque era como, hola, que soy tal. Era muy insistente porque quería abrir mi mundo y salirme del tema educativo. Y aparece mi primera oportunidad dentro del álbum ilustrado, que es este cuento de aquí, y que creo que la oportunidad también se dio por circunstancias, porque fue un proyecto que se me planteó con unas prisas brutales, porque el ilustrador que lo iba a hacer les falló, y creo que eso les dio pie a confiar en cualquier persona que hubiera dicho que sí a un proyecto que era un libro ilustrado bastante largo,
pero que había que hacer en menos de un mes y era un poco una locura. Además la temática era bastante curiosa porque era una araña que hacía unas telarañas distintas y que la criticaban por ese tipo de telarañas, y la editorial, el editor me planteó que si podía hacer que esas telarañas fueran edificios y fueran arquitecturas y demás, que a mí me parecía una locura porque yo no tenía ni idea de ese tema. Entonces, echándole un poco de morro y teniendo ya la experiencia del bagaje de haber trabajado ya en el mundo editorial y habiendo peleado un poquito dentro del mundo editorial, les comenté, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer lo que tú me dices, voy a intentar hacerlo a tiempo, pero vamos a jugar con que las telarañas son cuadros famosos de la historia del arte. Entonces, no sé si podéis verlos, pero las telarañas, usando algo que conocía un poquito más, ya que había hecho Bellas Artes, que me sirviera de algo, usando eso, pensé, pues vamos a tirar por ahí. Y la verdad es que el libro tuvo muy buena acogida y funcionó bastante bien porque además lo vendieron hacia los museos y funcionó. Y por lo pronto también a mí me sirvió un poco para ver, para tener ya algo abierto dentro del mundo del libro y álbum ilustrado. Es bastante complejo al principio que te den una oportunidad cuando no tienes un trabajo previo, porque lo entiendo también, es complicado saber hacia dónde va esa persona, que si va a ser cumplidora, si va a tener unos ritmos adecuados y si el estilo les va a encajar. De todas maneras, de esto que os he presentado a lo que ha ido evolucionando no tiene nada que ver en mi trabajo. Voy a mirar mi chuleta, porque igual me estoy saltando algo. ¿Se os ha oído? Vale. Sí, os quería contar esto y contaros vale, sí, es que es importante contaros esto para los que os apetezca trabajar en el mundo de ilustración y estéis ya en ese momento en que dices, bueno, voy a dar el paso, voy a empezar a mover, ¿qué hago? Los portafolios, que es la ventana que tienes hacia las editoriales, realmente sí que son muy importantes, son fundamentales. Y hay como dos vertientes, como os he comentado, dentro del perfil que podéis generar. Hay una especie de controversia o duda de si uno tiene que ir con un portafolio con un estilo muy concreto y muy determinado. Y yo, que una vez ya entras en el mundo, empecé a relacionarme con más ilustradores y a participar en cosas de la Asociación de Ilustradores de Valencia. Allí había una idea unánime de que uno tiene que ir con un estilo concreto, no tienes que ser muy heterogéneo, porque el lector tiene que a primer golpe de vista saber qué planteas. Pero yo no lo hice, yo todo lo contrario. Mi portafolio era bastante heterogéneo, yo mantuve trabajos que tenía previos de la carrera porque me apetecía mostrarlos, presenté lo que tenía a nivel educativo y también lo que iba haciendo de ilustración. O sea, era un portafolio que a mí me funcionaba porque yo lo mandaba a todo tipo de editoriales y las editoriales podían decidir si querían contactar conmigo para a nivel educativo trabajar o si querían animarse a hacer libro, cuento, álbum, lo que fuera. Entonces, como todo lo que voy a contaros siempre es desde mi prisma personal, yo os diría que las dos opciones son válidas. O sea, si vosotros queréis vivir del cuento, posiblemente tengáis que hacer trabajos que no os apetezcan, a nivel educativo o a nivel de álbum, y está bien tener un portafolio si queréis y tenéis un estilo muy concreto que sea muy homogéneo y que muestre lo que hacéis concretamente, o si sois personas que os gusta hacer cosas distintas, mostrarlo también, porque alguna puede encajar dentro de lo que esa editorial busca. Y eso es bastante interesante porque es un debate que genera mucha controversia en cuanto al portafolio, porque sí que es muy importante el portafolio que mostréis. También os digo que es muy importante que ese portafolio vaya evolucionando conforme vayáis vosotros evolucionando. Si vosotros os ancláis en un estilo, lo mantenéis en el portafolio, os van a llamar para hacer ese tipo de trabajos. Y si no queréis hacerlos, debéis de eliminarlos dentro de vuestro portafolio. O si, al contrario, os apetece probar cosas nuevas
y os apetece ir a otros estilos o manejaros en otros ámbitos, aunque sea a nivel personal, haced esos trabajos y presentadlos en vuestro portafolio, porque si no nadie os va a llamar para hacer esos trabajos. Un editor o cualquier persona del mundo que quiera contactar con alguien para un estilo concreto, lo va a hacer a través del portafolio. No va a imaginar que, mira, es que este chico que hace esto, posiblemente sepa o sea capaz de hacer aquello. No, o sea, os van a contactar, además, posiblemente os digan, oye, en la página tal que me has mostrado de tu portafolio, ese es el estilo que yo quiero para mi libro. Y eso es una recomendación que os hago a nivel profesional, que os puede ser interesante. Bueno, pues como os iba enseñando, mi estilo va evolucionando, voy haciendo cosas distintas, que no os quiero aburrir mucho, pero bueno. Y ya voy haciendo más cuento, voy haciendo cosas un poquito más elaboradas, intento plasmar mucho, me gusta mucho el cine y he utilizado mucho los poquitos conocimientos que tengo de cine para la composición. Siempre he intentado buscar planos distintos a la hora de componer, sobre todo cuando me lo permiten y el álbum lo permite, generar cosas así un poco más arriesgadas, con primeros planos, con planos cenitales, y buscar un poco la educación visual también dentro de la ilustración infantil, porque son niños, pero se les puede educar visualmente a hacer cosas, a ver cosas distintas, o por lo menos esa es mi intención. Y llega un momento en el que me noto un poco como bueno, no sé si enseñaron más cosas, que no quiero aburriros, pero sí que llega un momento en que me noto un poco estancada y pienso en abrir mi portafolio hacia el extranjero. Y empiezo a hacer lo mismo que hacía en España, pero en el extranjero empiezo a llamar a todas las puertas de las editoriales de varios países. Lo que pasa es que en ese caso sí que coincide que recibo casi siempre o el silencio o un feedback de, no, perdona, si no vienes por parte de una agencia no vamos a ver tu portafolio. No se ven portafolios si tú no partes de que tienes una agencia por detrás. Así que ese es el momento en el que me planteo el participar en una. Yo siempre había sido bastante reacia porque, claro, el papel de la agencia, en el caso de los ilustradores, es un mero intermediario que te consigue trabajos y que se lleva un tanto por ciento bastante elevado, por cierto, de ese trabajo. Pero era un trabajo que yo llevaba haciendo, no sé, 7, 8, 9 años yo por mi cuenta. Yo ya me había buscado a mis clientes, me había buscado, lo hacía todo yo. Entonces me parecía un poco absurdo que hubiera un intermediario, aunque sí me aliviara de tiempo, pero iba a cobrar por algo que yo sé hacer. Lo que pasa es que es cierto que cuando me encontré esa limitación, que es que en el extranjero, y es verdad, funciona así, al igual que en España, las editoriales son bastante reacias a funcionar con agencias, no les gusta, prefieren trabajar con el ilustrador directamente. En el extranjero es todo lo contrario. Casi todas las editoriales prefieren trabajar mediante agencia. Es muy complicado entrar si no has trabajado previamente con una agencia o te conocen a través de ella. Así que me planteo presentar mi portafolio a agencias y entro en una española, IMC, que era una agencia literaria y que estuve con ellos, creo que fueron 2 o 3 años, y fue algo muy correcto y muy bien. Me consiguieron trabajos, ampliaron mi red clientelar y estuvo bien, pero es cierto que no me movieron, que era lo que yo buscaba en el extranjero. Hasta que una agencia que se llama Aston, que tiene sedes en Estados Unidos, en UK, en Londres, y luego también tiene una parte asiática, contactaron conmigo y bueno, empecé a colaborar con ellos desde hace 4 o 5 años y la verdad es que muy bien. A raíz de trabajar con esta agencia, pues se abrió mi mercado y empecé a trabajar en el extranjero y empecé a hacer cosas pues estaban chulas, álbum ilustrado. Aquí podéis ver uno de estos cuentos. Perdón, no se mira el móvil, qué mal. Y esta, por ejemplo, es para Francia, un cuento que hice para
una editorial francesa. Y empecé a ver cómo funcionaban también las editoriales dentro del mundo de ilustración infantil, pero ya en el extranjero, que es otro mundo distinto. Aquí en España somos un poquito más hippies, no sé, ¿no? Y cuando trabajas en el extranjero es que lo primero que te plantean es el calendario completo hasta que vas a finalizar un trabajo. Es brutal. Ellos tienen claro fase de bocetos, fase de story, fase de tal, y firmas un contrato con una serie de plazos que tú dices, madre mía, pues yo qué sé, si no sé si voy a estar en una semana con boceto, ¿no? Y lo haces, es que lo haces. Pero es todo mucho más organizado, está mucho más planificado todo y en general funcionan de un modo mucho más, más correcto y más... Que al final a ti también te supone es mejor para ti para organizarte, porque otra cosa que nos pasa a los ilustradores es que si queremos vivir del cuento no podemos hacer solo un proyecto a la vez. Normalmente trabajamos en varios proyectos a la vez porque económicamente llevar un solo proyecto, excepto si son megaproyectos, que alguno he tenido así que he dicho bien, puedo llevarlo. En general los proyectos pues tienes que llevar varios a la vez y es interesante tener claro un buen calendario porque vas a tener que hacer entregas, vas a tener que estar súper loco para cumplir con todo el mundo y que nadie se quede con las ganas de que llegues a sus plazos. Pero bueno, ese es otro mundo que ya viviréis, seguro. Incluso en el camino me animé a escribir, que es el único cuento que tengo mío, personal, que es un cuento que se llama Camilo Cocodrilo y que escribí yo y que hice las ilustraciones, que está publicado y del que me siento muy orgullosa porque me parece súper difícil escribir cuento infantil, aunque no lo parezca, es súper complicado. Y hace un año sí que es cierto que mi carrera dio un poco un giro otra vez porque apareció lo que os han comentado vuestros compañeros de La Chica de Nieve, y es que de repente un compañero mío me llamó y me dijo, trabaja haciendo decorados y escenarios, y me planteó, mira, necesito que me pases ilustraciones tuyas infantiles porque estoy trabajando en una serie, que yo no sabía ni cuál era ni nada, y el ilustrador, el protagonista principal de la serie es ilustrador infantil. Entonces necesitamos que su casa parezca la de un ilustrador infantil. Así que le mandé incluso fotos de mi estudio, le mandé todo para que pudieran ver cómo es la casa de un ilustrador, que es la casa igual que una persona, pero con más cuadros, o sea, que no tiene más. Y aprovechando la coyuntura me dijo, y aparte, mira, plantéame una portada de... Que os tengo que ser sinceros, esta portada, que es la que os enseño, que es la que sale del libro, era un boceto que yo le planteé, pero él pensó que era el final. Y entonces se lo quedó como bueno y a mí me supo mal decirle que era un boceto. Entonces, así se quedó. Y luego salía en la serie y yo pensaba, madre mía, pero si es un boceto. Pero bueno, da igual, no pasa nada, esto no lo contéis mucho porque me da un poco de vergüenza, pero es que es así. Y lo curioso de esto, porque yo cuando me lo planteo, es que primero la repercusión que tuvo la serie fue muy grande porque está basada en un bestseller de Javier Castillo, que es un tío que vende un mogollón de libros, y tuvo mucho éxito la serie y fue número uno en un montón de países y demás, que a priori dices, pues muy bien, a lo mejor a mí esto no me influye, porque yo no tampoco lo desconocía, pero lo curioso de todo es que luego que pude hablar con el director y con gente de la serie, es que las ilustraciones que les mandé encajaban bastante con la temática, que no tenía ni idea, pero encajaba con la temática de la serie. Entonces, muchas secuencias, por ejemplo esta que os muestro de la niña con el perrito, es una secuencia que termina en un plano del cuadro. Entonces, lo que a priori iba a ser simplemente cuadritos para un escenario, acabó siendo parte de la serie. Y eso fue un poco lo que sí que dio cierta relevancia a mi trabajo, si no, sinceramente es que ni lo hubiera visto ni Dios. O sea, porque eran cuadros en paredes. Pero al pasar esto, sí que tuvo cierta relevancia y repercusión, y sí que pues eso salió en redes, que sí y tal, y sí que
contactaron conmigo en periódicos y demás, un poco para mostrar quién era la chica que había salido en la serie, con sus ilustraciones. Y yo creo que lo que más ilusión me hizo, sinceramente, era cuando alguien en redes contactaba conmigo y me decía, jo, es que estaba viendo la serie y reconocía que era tuyo. Y a mí eso sí que me flipaba bastante, porque yo siempre he tenido la sensación, como he ido variando tanto en mi estilo y en mi trabajo, y he sido bastante caótica en ese aspecto, siempre tenía la sensación de que no tenía como un estilo muy determinado. Yo veo a compañeros míos y enseguida, cuando veo sus ilustraciones, digo, guau, esto es de... o tienen como un estilo muy marcado, muy determinado, ¿no? Y yo siempre he sentido un poco, he tenido esa sensación de que me ha faltado tener como un estilo mega marcado, y lo que más ilusión me hizo es que la gente sí que reconocía dentro de la serie mis ilustraciones, gente que no conozco de nada, y que me escribían y decían, ojo, es que yo te sigo en redes, y cuando he visto la serie he dicho, esto es de esta chica, y eso fue lo que creo que más ilusión me hizo dentro del lado profesional de participar en la serie. Es anecdótico lo de participar, y llevo a la espalda casi 20 años de profesión, pero lo cierto es que a raíz de salir en la serie me resultó muy curioso, y es así. Las mismas editoriales con las que he estado trabajando desde hace un montón de años, pues ahora me llaman, pero para proyectos más importantes. Es bastante curioso, hago lo mismo, pero ahora sí que ha habido ese giro, o ese pequeño giro de mi carrera al respecto, porque dentro de poco va a salir un libro de otra escritora de bestseller que se ha pasado a infantil y me han llamado para hacerlo. O sea que sí que noto, o sí que se percibe, que el éxito de algo concreto lleva a que confíen más en ti, o que te planteen proyectos más interesantes y más importantes. Lo que también me hace plantearos, y plantearme yo, al respecto de todo este rollo que os he soltado de mi trayectoria, si para ser ilustrador y vivir del cuento es importante, o es más importante, la suerte o el trabajo, porque ahí hay una especie de sensación que tengo de, si esto no hubiera pasado, aquello no hubiera llevado a ningún sitio, y me planteo, y creo que todos en cualquier trayectoria profesional nos planteamos qué parte hay de suerte y qué parte hay de trabajo diario y de curro y de evolución y demás. Yo he llegado a la conclusión que si no hay curro por detrás, lo de la suerte es complicado que llegue. Yo tengo esa sensación. Yo llevo 20 años currando y os aseguro que ese ilustrador, pues que me lo ha apuntado de todo. Es que me lo he apuntado, porque estaba pensando, ¿cómo les hago ver lo que realmente es ser un ilustrador? Y me tenía que apuntar todo, porque es que ser un ilustrador es que es un oficio, pero es que es un oficio que flipas, porque tienes que saber dibujar un poco, y saber cosas de color, tienes que tener esos conocimientos, pero es que aparte tienes que tener un poquito de guión, porque cuando te llegan, a veces hay editoriales que te plantean auténticas locuras maquetadas, que dices, esto no es posible, hay que guionizarlo un poco, y te tienes que atrever a decirle al editor, oye, disculpa, es que esto para ilustrarlo o me lo separas o va a ser una locura lo que yo te tenga que plantear aquí. También tienes que saber de creación de personajes y de fondos, porque tienes que desarrollar personajes. Incluso os diría que tenéis que saber lo que será en animación, que es desarrollar ese personaje, moverlo, va a estar en diferentes posturas dentro de un cuento. O sea, es muy importante tener esos conocimientos. También de composición y de planos, por lo que os he comentado antes, porque yo recuerdo un libro que hice con toda mi ilusión, con todas mis ganas, planteé unos personajes súper chulos, era un cuento mega bonito y creo que visualmente quedaba muy chulo. Y cuando le llegó al editor me dijo, jo, está muy chulo, me encanta el estilo, me gusta mucho el diseño, me gusta todo, pero es aburridísimo. Es que me lo has hecho todo igual. Es que paso la siguiente doble página y es que es súper aburrido. Y es que era verdad. O sea, ahí necesitaba aplicar todos mis conocimientos de diferentes planos, diferentes composiciones, porque al final es una historia que a lo mejor transcurre en una habitación.
y tienes que plantear 32 dobles páginas en una habitación, búscate la vida. Es decir, tienes que saber de este tipo de cosas también. De maquetación, súper importante, súper importante. Conocimientos de maquetación porque el texto, os buscaría ejemplos, pero da igual, creo que sabéis a lo que me refiero. El texto forma parte de la imagen. O sea, hay libros que el editor los piensa, aquí va el texto y aquí va la imagen. Pero hay que ir más allá, hay que ir siempre más allá, eso no es una moda. O sea, tú tienes que plantearle al editor, o no, mira, déjame que juegue con el texto, porque quiero incluir y que el texto maquete y que forme parte de mi ilustración, porque al final es un peso visual más dentro de la imagen. Y es muy importante plantearlo si no te lo plantean a ti. Más cosas, ¿eh? Tienes que saber de tipografías. Los últimos libros que estoy haciendo para Estados Unidos, las portadas estoy yo haciendo los textos, porque no me gustan nada los que me plantean unas tipografías que son feísimas y que me parece que deslucen mi trabajo de ilustración. Así que me estoy animando y me estoy atreviendo a hacer mis propios textos tipográficos para esas portadas. Así que si tenéis los conocimientos, perfecto. Luego también, el lado más técnico, tenéis que saber cosas de impresión, tenéis que saber tipos de papeles, qué perfil utilizar cuando estéis trabajando, qué perfil ellos van a tener. Ese tipo de cosas también un poquito les tiene que controlar un ilustrador, porque si no, de lo que ves en pantalla a lo que te llega del cuento que has hecho, dices, madre mía, esto es una locura, no tiene nada que ver. Pero es que luego también tienes que saber de informática, básica y avanzada. Cuidado, porque el ordenador no se te para a veces y no quiere hacer cosas y tú tienes que saber qué está pasando. Pero que a veces también te tienes que hacer un Excel, porque tienes que ponerte todos los proyectos que llevas encima y tienes que hacer ese tipo de cosas, las tienes que controlar. Y bueno, cuando ya empiezas con el Photoshop, que si control H, control J, control J, y no controlas, todo eso es tiempo que estás perdiendo de tu trabajo, cuando quieres ir rápido, es importantísimo saberlo. Pero es que luego tienes que ser un buen comercial, porque un ilustrador vende su trabajo. No es solo trabajo y ya está. No, tú tienes que vender tu portafolio. Tú tienes que conseguir esos trabajos, tú tienes que conseguir esa primera oportunidad, pero es que luego te tienes que mantener dentro de la rueda, porque el mundo editorial es como una especie de rueda que gira, en la que cuesta entrar, porque sí que cuesta un poco entrar, pero una vez entras, no puedes salirte de la rueda, porque hay muchísima gente que quiere entrar en esa rueda y es fácil salirse y que no vuelvan a confiar en ti o que no vuelvas a entrar. Entonces, para mantenerte en esa rueda tienes que estar haciendo labor de comercial continuada. No vale, no es que como yo ya tengo curro, pues ya el año que viene ya veré. No. O sea, tú tienes que seguir presentando tu portafolio actualizado, tienes que seguir contactando con estas personas y no salirte de esa rueda de trabajo, es fundamental. O sea, que comercial también. Y luego mi favorito, que tienes que saber de contratos. O sea, de repente te llegan contratos y tú tienes que saber cláusulas de los contratos que no están o que están y son abusivas y deben de salirse del contrato. Debes pelear por unos derechos mínimos, vamos, una serie de cosas que antes de ser ilustradora yo desconocía totalmente y que conforme voy trabajando y voy aprendiendo, voy asimilando, pero que os aseguro que todavía, incluso ahora, después de 20 años, a veces me encuentro con cosas que digo, hay que llamar a un abogado porque esto es que no hay quien lo entienda, es flipante. Pero es que también, y perdonadme, pero es que por eso lo he apuntado, es que es una locura. Luego también tienes que ser un poquito gestor, porque todas las cosas del autónomo las tienes que llevar. Yo llevo un gestor y me lo hace todo, yo lo siento, pero hay gente que se lo hace. Y también tienes que saber de gestoría. Por supuesto, eres secretario, contestas los mails. Tienes que estar continuamente contestando porque cada día recibes como 20 mails de personas, proyectos que llevas y proyectos que quieres llevar. Y lo último sería que tienes que generar contenido visual para redes, para tu web, para todo este tipo de cosas que yo antes no hacía, pero que ahora tengo que hacer porque si no también me salgo de esa rueda. Tienes que estar visible en redes, porque si no estás visible en redes, la gente dice, que ya no trabajas. Y tú dices, no he parado, pero es que como no lo he subido a Instagram, yo ya no estoy haciendo nada. O sea que también hay que generar ese contenido en redes. Luego, si os da tiempo, tenéis vida personal, ¿vale? Y ese es el único tiempo de vuestra vida que vais a elegir cuánto. El resto os viene dado, pero ese es el único. O sea que imaginaos, todo esto os lo cuento no para desmoralizaros, sino todo lo contrario, para deciros que ser ilustrador no es esa personita que dibuja y ya está, que conlleva una serie de cosas. Todas van unidas, todas van relacionadas
todas te nutren porque de todas aprendes y es súper gratificante trabajar como ilustrador, de verdad, es maravilloso. Y os animo a todos, aunque seáis mi competencia, algunos ya estoy viendo, digo, uy, cuidado. Aunque vayáis a ser mi competencia, os animo muchísimo a que entréis, porque realmente es súper gratificante trabajar como ilustrador, es una maravilla. Y no hay cosa más bonita que te llegue tu cuento, tu libro, y lo abras y lo muestres a los niños. Así que espero de vosotros que me hagáis alguna pregunta ahora, si tenéis, y que sigáis por el camino, si os apetece, claro. La verdad es que no he podido evitar no decirte lo que te voy a decir. No te gusta. No, que me ha llamado mucho la atención, ¿cómo te diría? La fuerza de voluntad que has tenido para aceptar el trabajo. Porque, claro, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es complicado, sobre todo cuando has intentado buscar trabajo en el extranjero. Sí, porque además si te oyes hablar inglés, flipa. O sea, exactamente. Y bueno, eso, que yo me ha sorprendido tu fuerza de voluntad. Pocas personas he conocido como tú y bueno, luego me ha venido a la memoria una frase de José Camilo Cela que dijo: la inspiración existe, pero que me pille trabajando. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, Muchas gracias. Se puede ser el siguiente que esté aquí. Te faltaba ejercicio. Ya lo vas a Que ¿cómo encontraste la técnica que te define tu estilo? En plan, ¿cómo supiste que la acuarela era la técnica que a ti te definía? A ver, yo creo que en la carrera, ya en Bellas Artes, hacía cosas así de acuarela y demás, pero yo empecé haciendo watch y me di cuenta de que podía lograr las texturas que lograba, porque yo trabajaba la acuarela de un modo bastante curioso. Yo no trabajaba la acuarela como se conoce normalmente, aguada y demás. Yo la trabajaba prácticamente casi seca. Entonces era más fácil y más rápido para mí trabajar con acuarela seca que con watch, que tenía que hacer las mezclas y demás. Era mucho más sencillo. Entonces por eso me tiré hacia la acuarela. Pero lo que os he comentado es que realmente las técnicas tradicionales hoy en día, ilustradores que trabajen solo con técnica tradicional, conozco a muy poquitos, porque es imposible mantener los ritmos de trabajo y los plannings de trabajo trabajando en tradicional, porque tienes que hacer el trabajo manual, escaneado, trabajado digital, cuando las herramientas hoy en día que tienes digitales te permiten generar una imagen muy cercana, por no decir casi igual, que un trabajo hecho manualmente. Entonces, al final, prima un poco el tema de la velocidad, que es una pena, porque es una pena, porque aunque... Primero, por una cosa que me parece tan bonita, que son los originales dentro de un trabajo, que se están perdiendo, porque claro, si tú trabajas directamente en digital, pues ya no existen esos papeles preciosos que luego hacen esas exposiciones maravillosas, que yo tengo antiguos, pero yo ya no tengo de mis trabajos nuevos. Y luego, porque a veces los trabajos digitales se pierden. O sea, yo he perdido 3 o 4 libros por problemas de lo que os he dicho de informática básica que desconozco, y he perdido 3 o 4 libros que no tengo ya, y que tengo el papel, pero no los tengo. Y un original, más allá de lo que os estoy contando y ahora yendo a lo... es una maravilla, es muy rico y es muy bonito. Entonces, aunque trabajéis a nivel editorial y tal,
seguir haciendo originales, es que es una pasada, es lo mejor que tiene. Pero no sé si te responde porque me voy un poco por los cerros, pero es... Hola, Ana. Hola. A ver, ahora que has hablado un poquito de técnicas digitales, Sí. que, no sé, nos gustaría que les explicaras un poquito con qué programas sueles trabajar. Vale, sí. Trabajo casi todo con Photoshop, por no decir todo. Lo que pasa es que... o sea, me apareció el iPad, apareció Procreate, y creo que tiene algunas ventajas con respecto al Photoshop. Creo que hay algunas cosas... El Procreate es un programa que no sé si aquí... Bueno, me has comentado que no lo trabajáis mucho, lo veis por encima un poco, ¿no? Vale. Sí, la gente que tiene iPad, vale. Es muy intuitivo, es muy sencillo, es muy fácil de trabajar, es incluso demasiado, porque el Photoshop ofrece más cosas que el Procreate, porque se queda un poquito corto a veces, pero si tú quieres hacer ilustraciones y demás, funciona bastante bien. Yo sí que os digo que creo que es importante manejar los dos. Si solo trabajas con Procreate, vais a tener el hándicap de luego a la hora de imprimir. O sea, yo creo que el Procreate, yo no sé si es, porque esto ya me lo estoy inventando un poquito, pero no sé si es porque el Procreate es medianamente nuevo, es un programa que no tiene mucho recorrido, o porque está limitado de algún modo al ser un programa, no sé, no tengo ni idea. Pero noto y percibo que cualquier cosa que yo he mandado directamente de Procreate a imprenta dista mucho y cambia mucho y varía mucho. Sin embargo, el Photoshop me ofrece una imagen más real de, si tienes tu monitor bien calibrado y todo está correcto, una imagen un poquito más real de lo que luego vas a ver impreso. Entonces mi recomendación y lo que yo suelo hacer ahora mucho es trabajar bastante con Procreate, pero hacer los finales y los acabados, los perfiles de color, todo lo que trabaje en color lo termino en Photoshop, porque me fío mucho más del resultado que voy a tener luego con ese trabajo impreso. Eso es mi recomendación. Pero vamos, trabajo con Procreate y con Photoshop. Es que el Procreate es muy cómodo y el iPad es muy cómodo. Y estar sentado... Yo tengo una pedazo de Cintiq así gigante y tengo muchos dolores de espalda, muchos dolores de... porque al final es incómodo trabajar muchas horas porque hay días que son muy largos y trabajas muchas horas y el iPad te permite pues, una ergonomía más cómoda, poder trabajar fuera porque... Hoy hubo un momento en que decía, voy a comprar pijamas, porque es que estás todo el día currando en casa o en tu estudio. Yo le llamo casa porque vivo allí. Y es más cómodo poder de vez en cuando poder trasladar tu espacio de trabajo a un parque y en eso el Procreate gana puntos. Estamos muy mal de tiempo, pero... Dos últimas. Así que Son las dos últimas. No, es porque hemos empezado un poco tarde. ¿Cómo lo haces para organizarte con todas las cosas que tienes que hacer? Porque es que yo me volvería loco. O sea, he hecho de todo. O sea, con Excel. Luego también empecé a imprimirme papelitos. Luego tengo una agenda que nunca... Es el móvil. O sea, es muy complicado. Pero es muy importante hacerlo. Por lo que os he dicho, cuando empecéis a trabajar todos como ilustradores, que lo vais a hacer, veréis que varios proyectos a la vez implican tener muy bien organizado tu trabajo. Eso sí que es muy importante. Tener muy claro y conocerte muy bien qué es tu fuerte. Por ejemplo, en mi caso os puedo comentar que yo tengo mi mayor miedo es empezar el proyecto. O sea, yo tengo pánico a la hoja en blanco. Y hay gente que le encanta el proceso de boceto, de diseño de persona. Yo es lo que más odio, lo paso fatal. Porque hasta que no me meto bien en el proyecto y estoy muy metida en el proyecto, me cuesta empezar, me cuesta arrancar. Entonces, como yo ya lo sé, cuando una editorial me manda plazos, yo siempre pido que el mayor tiempo me lo den para los bocetos. Porque yo ya me conozco mi ritmo de trabajo y conozco que es mi fuerte. Y mi fuerte es meterme con el color, eso es lo que más rápido voy. La mayor parte de los editores funcionan al revés y te mandan poco tiempo para bocetos y mucho para desarrollo. Yo siempre peleo por lo contrario. Es decir, que la organización también requiere de un conocimiento tuyo personal, ¿vale? Para que tú vayas diciendo, jo, mira, sé que mi fuerte es el color o sé que mi débil le voy a pedir más tiempo para esto. Esa es mi recomendación. Siéntete libre a no responder, pero ¿cuánto te pueden llegar a pagar por un proyecto?
Ah, vale, sí, a mí no me da vergüenza, yo lo cuento todo. Pues mira, hay dos tipos de modo de pagarte a nivel editorial. O te mandan, Works for Hire, es que lo sé porque casi todo lo que hago sin derechos es en Estados Unidos. En el extranjero se suele trabajar sin derechos de autor. Por lo tanto, trabajas directamente te pagan por las ilustraciones y te pagan más. Porque claro, tú no vas a recibir luego derechos. Una vez tú vendas esa ilustración, ellos ya pueden ahí hacer lo que quieran con ella, va a ganar la pasta que quieran con la ilustración y tú no vas a recibir dinero. Si es un pelotazo, si el señor que ilustró Harry Potter no cobró derechos, ahora se estará pegando contra la pared, porque claro, depende del éxito, ganas o no más dinero. Ahí te puedo decir, pues no sé, por ejemplo, por un libro en Estados Unidos, pues ganar, no sé, 4.000, 3.000, 5.000, 6.000 incluso, 7.000 por un libro. He pasado a euros. Aquí en España es distinto. Aquí en España, y hay que hacerlo, hay que pelear por eso, y deberíamos de pelear por eso en el extranjero, porque yo no sé inglés y no sé pelearlo. Pero aquí en España se trabaja con derechos. Es decir, a ti lo que te paguen no es por la ilustración. Te están pagando un adelanto de derechos. Cuando el libro empieza a venderse, empieza a generar una serie de beneficios. Y te van descontando de ese dinero que te han pagado previo esos beneficios. Cuando llegas al punto en que se igualan y ya has ganado beneficios, lo mismo que te han pagado, ya empiezan a seguir pagándote por derechos. Entonces, ahí mi recomendación, si alguna vez empiezas a trabajar en ilustración, es que pelees bastante por ese adelanto, porque si el libro tiene éxito, no importa. Yo hay libros que todavía sigo cobrando mis derechos de autor y genial, y te van proporcionando. Los derechos de autor, que es curioso en esta profesión, van a menos. O sea, esta profesión es la única, creo yo, en el mundo en que en vez de subir los sueldos están bajando. Eso es así, y esto es real, ¿eh? Yo cobro en algunas editoriales lo mismo que hace 20 años, pero es que en otras cobro incluso menos de lo que cobraba aquí en España. Es bastante heavy. Entonces, en derechos ahora hay que pelear por algo que era antes normal, que era un 5%, porque dan el 5 al escritor y el 5 al ilustrador. Ahora lo están bajando al 3. Intentad evitarlo, por favor, intentad pelear para que os den el 5. Y esto viene a que si el libro tiene éxito, genial, porque tú tienes un 5 que te está dando y te va a dar. Pero si el libro no tiene éxito y no has llegado ni siquiera a, pues es lo que has cobrado, o sea, el adelanto es lo que tú te llevas por ese libro. Entonces, cuanto más peleéis por ese adelanto, mejor, por si acaso. No sé si te ha ayudado en cuanto a... ¿O querías algo más concreto que te diga, este me ha costado? ¿Me ha pagado por...? Ah, vale. ¿Está guay? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Ana.